El 10 de octubre de 1982, la plaza de San Pedro estaba abarrotada de fieles. Más de 200.000 personas se habían reunido para esta ceremonia, la canonización de Maximiliano María Kolbe, polaco, franciscano, el loco de la Inmaculada, apóstol incansable de la Virgen María, lleno de celo por la salvación de las almas, que en medio de su enfermedad y sus deficiencias físicas, limitado por la tuberculosis, fue apóstol en la India, en Japón, llegando a crear en Polonia toda una ciudad en honor de la Inmaculada, Niepokalanu. Desde allí, con sus más de 800 frailes, se dedicó a la propagación de la fe, a dar a conocer la Virgen Santísima, la Madre de Dios, la Inmaculada, como intercesora de todas las gracias. En aquella ceremonia del 10 de octubre de 1982 había un cierto aire de misterio, porque Maximiliano Kolbe había sido beatificado como confesor de la fe, pero algunos esperaban que pudiera haber un cambio. En el momento del comienzo de la ceremonia, San Juan Pablo II, el Grande, también polaco, apareció vestido con los ornamentos rojos, de tal manera que el apóstol de la Inmaculada, el loco de la Inmaculada, fue canonizado como mártir de la caridad, a imitación de Jesucristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Sus padres eran pobres tejedores, elaboraban en su telar prendas de vestir y las vendían a los comerciantes judíos para poder vivir. Su madre era una mujer profundamente religiosa. De hecho, quiso ingresar en un convento, pero no lo permitían la situación económica de su familia, porque no podían aportar la dote que entonces se exigían los conventos. Y por tanto, pues decidió casarse, pero le pidió a Dios, como una gracia, el tener un marido que no blasfemase, que no fuese a la taberna a beber alcohol, y Dios le concedió la gracia de conocer un hombre bueno, profundamente religioso como ella, Julio Kolbe. Tuvieron 5 hijos varones, pero de estos 5, 2 murieron bastante temprano, sobreviviendo solamente 3, Francisco, José y el santo que es el protagonista de nuestra historia, Raimundo, que después tomará el nombre religioso de Maximiliano. Uno de los episodios más conocidos de la vida de San Maximiliano Kolbe es el sueño que tuvo siendo niño, y en este sueño él vio a la bienaventurada Virgen María acercarse a él, llevando 2 coronas. La primera era la corona del martirio y la otra era la corona de la pureza. Y ella le pidió cuál de las 2 prefería. Audazmente él pidió las 2. Su familia se había trasladado a un pueblo llamado Pabianice, cerca de Lodz, y estando allí, unos frailes franciscanos cruzaron la frontera de Rusia para predicar una misión en su pueblo. Y a los niños les hablaron de un colegio que los franciscanos acababan de abrir en Lwów. Nuestro Raimundo enseguida se animó, y con él su hermano Francisco. Fue dando pasos y creciendo en el colegio, pensando el tema de la vocación, aunque él sentía una profunda inclinación hacia la vida militar. Y esto fue una gran tentación en su vocación. Él tenía muy buena mente para las matemáticas, para la física, las ciencias. De hecho, pues hacía sus proyectos para construir aeronaves. Incluso planeó una estrategia para conquistar la ciudad de Varsovia. Y estos deseos militares, como digo, supusieron una gran tentación. Estuvo a punto de dejar la vocación porque sentía a los 15 años como esa llamada, ¿no?, a luchar por la libertad de su país, de una Polonia que estaba sufriendo mucho. Polonia había sido eliminada prácticamente desde la paz de Viena, en la que se repartió entre Prusia, Austria y Rusia, y fue la Iglesia Católica la que mantuvo la identidad católica frente al proceso de rusificación. Los enemigos de la Iglesia quisieran atentar contra Polonia y fuera el primer objetivo en la Segunda Guerra Mundial.
Y el día que había decidido ir a hablar con el padre provincial, cuando estaba entrando en su cuarto, sonó la campana de la puerta. Y resulta que era su madre, que venía a visitarle. Su madre le anunció que su hermano Francisco, más joven que él, había decidido entrar también como franciscano y que ella misma y su padre también se iban a consagrar a Dios. Entonces aquella conversación fue providencial y salvó la vocación religiosa y franciscana de Raimundo, que el 4 de octubre de 1904 tomó el hábito franciscano y tomó el nombre de Maximiliano María, ligando así desde el comienzo su vida a la Virgen Santísima, a la Inmaculada. Terminado el noviciado, el padre provincial quiere que continúe sus estudios de filosofía en Roma. Su primera reacción fue pedir entre lágrimas que se le borre de la lista, pero después de un rato de oración vuelve al provincial para decirle: haga de mí lo que quiera. A lo cual el provincial respondió: irás a Roma. Vive en Roma desde 1912, más o menos alrededor de 1912, hasta 1919. Recibe allí toda su formación para el sacerdocio. En 1914 emitirá su profesión solemne. El periodo romano fue fundamental para Maximiliano, porque aquel tiempo fue la base para todo lo que vendrá después. Durante su estancia en Roma, Kolbe comienza a sentir los primeros síntomas de la enfermedad. Frecuentes esputos de sangre y hemorragias violentas ponen de manifiesto que tiene tuberculosis. Pero gracias a su carácter decidido, consigue sacar adelante sus estudios y empieza a sentir las primeras llamadas a fundar la milicia de la Inmaculada. Con licencia del padre rector, nos juntamos en secreto en una celda interior cerrada con llave ante la estatuilla de la Inmaculada con 2 velas encendidas. Dispensado de asistir a las clases por mis esputos, redacté un ideario de la milicia de la Inmaculada y se lo remití al padre general. Dio su bendición y expresó el deseo de que se propagase entre nuestros jóvenes. La milicia será una asociación que se comprometa a luchar contra la masonería y los demás servidores de Lucifer. Pensar que un proyecto tan grande, tan tremendo, podría tener su origen en una sencillez tan humilde es una señal, según creo, de la verdadera naturaleza espiritual de la milicia de la Inmaculada. Dedicarse a la Madre Inmaculada de Dios es comprometerse con el misterio de la Encarnación, que realmente comienza en el seno de la Inmaculada. In the womb of the Immaculate One. Terminados sus estudios de filosofía y de teología, Maximiliano es ordenado sacerdote el 29 de abril de 1918. Es ordenado en la iglesia de Santa Andrea de la Valle y elige para celebrar su primera misa un altar muy especial. El altar de la Virgen de la Milagrosa, que se encuentra en la iglesia de Santa Andrea de Lefrate, el lugar donde la Virgen Inmaculada se apareció a Alfonso de Ratisbona, convirtiéndole completamente de hebreo en católico. Cuando San Maximiliano celebra su primera misa, lleva una larga lista de intenciones. Al final de todas, escrita en latín, lleva una muy significativa: amorem usque ad victimam, que significa el amor hasta ser víctima, el amor hasta el sacrificio de la propia vida. Y es como una premonición de ese martirio, de esa entrega que consumará su vida por el amor al final de sus días. Deseo que tomes posesión de mí lo antes posible y de la manera más perfecta, y que yo pueda hacer lo mismo contigo. Que lo antes posible sea verdaderamente tuyo, sin límites, sin condiciones, irrevocablemente, eternamente, y tú, mía. Cuando San Maximiliano habla del acto de consagración, él sabe distinguir muy bien lo que es la voluntad de lo que es el sentimiento.
y señala como muchas veces ese acto de consagración, de entrega, pues puede ir acompañado a veces por la sequedad o por la frialdad, pero él recalca mucho que esa consagración, esa entrega de sí mismo a la Virgen María, a la Inmaculada, es un acto de la voluntad. Dice él, un acto de la voluntad por el que uno se entrega a la Virgen y que no es nunca revocado. Basta eso. Y cuando algunos jóvenes se acercaban para pedir el ingreso en el convento, para él el criterio de discernimiento es que tuvieran la decisión y la voluntad de querer consagrarse del todo a la Inmaculada, pertenecerle, ser suyos. Ese era como el criterio de discernimiento de una vocación. Dices que quieres ser franciscano. Bien, pero dime si aún perseveras en tu propósito de dedicarte a la Inmaculada, si deseas realmente consagrarle tu vida, consumirte y estar dispuesto a acabar tu propia existencia por el hambre, exponiéndote por ella a las privaciones y al riesgo de una muerte prematura. Maximiliano termina sus estudios en Roma y sus superiores le piden regresar a su país natal. Sin estar completamente recuperado, obtiene permiso para regresar a Cracovia y en 1922 comienza su modesto apostolado publicando la revista El Caballero de la Inmaculada. Se trata de unas pocas páginas del papel más barato que encuentran. No es una revista política, sino que está totalmente dedicada a la gloria de la Inmaculada. No escribáis nada que no pudiera firmar la Virgen María. Cuando ha tomado la decisión de construir la ciudad para la Inmaculada, lo que será Niepokalano, pues siente la necesidad de buscar un terreno para poder construirla. Y encuentra un terreno perfecto bastante cerca de Varsovia. Es una finca enorme que es propiedad de un conde, el conde Lubecki. Y Maximiliano se va a hablar con él y lleva consigo pues una pequeña imagen de la Virgen que pone encima de la mesa para que sea como la mediadora en las negociaciones. Y cuando el conde Lubecki pedía una suma muy alta, un precio muy alto por aquel terreno, pues San Maximiliano se vio obligado a decir que no podía pagarlo. Y se fue dejando la pequeña estatua de la Virgen encima de la mesa del conde. Y el conde preguntó, ¿y qué hago con esta estatua? Dijo, déjela donde está. Y fue pues como un truco que él utilizó, porque claro, el conde miraba cada día la imagen y como que se le removía el corazón de que le había dicho que no a la Virgen, porque le estaba negando el lugar que necesitaban para construir esa ciudad para ella. Así que al final, pues esa imagen pequeña encima de la mesa fue tocando poco a poco el corazón del conde Lubecki hasta que finalmente le vendió a San Maximiliano por un precio muy bajo ese terreno que necesitaba para construir Niepokalano. Niepokalanum es un sitio impresionante, es un convento editorial. San Maximiliano fue un precursor realmente del apostolado de los medios de comunicación. Puede ser definido. San Maximiliano puede ser definido en una palabra. Yo diría pionero. Uno que en su vida ha comprendido o buscado entender nuevos caminos para la evangelización y también nuevos caminos para la vida franciscana. Y como todos los que trabajan allí, pues son religiosos, logra imprimir el Caballero de la Inmaculada, el periódico que editan, al precio más bajo de todos. Con lo cual el resto de los periódicos comienzan a acusarle de competencia desleal y logran que se prohíba la venta de su periódico, el Caballero de la Inmaculada, en los kioscos públicos. ¿Qué hace San Maximiliano? Pues crear su propia red de kioscos de distribución. Incluso llegan a tener una avioneta en el convento con la que reparten el periódico a todos los puntos de Polonia. Muchos de todos los tipos de profesiones, ingenieros, topógrafos, dejan todo
para entregar sus vidas a la Virgen en la ciudad de la Inmaculada, en Niepokalanów. Sí, llegaron muchas vocaciones a Niepokalanów. Fue una cantidad, diría, increíble. Si se piensa en las cifras de hoy en día, nos quedamos trastornados. Aquello que atraía era este ideal de vida mariana. De hecho, los hermanos eran vocaciones sobre todo para hermanos religiosos, ni siquiera para sacerdotes. Esto es interesante. Trabajaban para la Inmaculada, sentían ese impulso de trabajar para la Inmaculada. Así pasaban su vida, su jornada. Cierto, fuera de los momentos de oración que eran fundamentales. San Maximiliano escribe: el valor de Niepokalanów es la oración. Antes de todo, la oración. La primera cosa que hace cuando funda la ciudad de la Inmaculada es construir una capilla resistente, muy resistente. Pero lo primero es la construcción, y luego viene todo lo demás. El 1 de septiembre de 1939 tiene 760 religiosos y más de 150 postulantes. Todo un récord donde la Virgen mueve y toca los corazones de todos estos hombres que buscan consagrarle su vida. ¿Habla usted japonés? No. ¿Tiene dinero? No. ¿Qué piensa hacer? Me dirigiré a mis protectores habituales. El Papa Pío XI pide misioneros para el Oriente. El padre Maximiliano siente gran atracción por las misiones. Desea fundar otra ciudad para la Inmaculada en el Japón. San Maximiliano sintió desde joven la llamada a las misiones, podemos decir como la fascinación por el Oriente. Y aunque todavía débil de salud y obtenido el permiso de sus superiores, con otros 4 franciscanos de su misma orden, franciscanos conventuales, se dirigen hacia Japón. Desde Polonia hasta Japón es un viaje largo, horas y horas en tren, por barco, y en esas largas horas no para de trabajar. Sigue con sus grandes ideales en el corazón y en su cabeza, es decir, sabe combinar los grandes ideales y las realidades, los detalles pequeños de apostolado. Cuando llega a Japón, su salud, como digo, es todavía bastante débil. Tiene fiebre, se tambalea, a veces tiene que celebrar misa apoyado, sostenido por sus hermanos de comunidad. Cada mañana se levanta diciendo: la Inmaculada todavía no ha querido llamarme. Pero Dios premiará su fidelidad y consiguen que en poco tiempo la revista del Caballero de la Inmaculada se publique en japonés. Y además de distribuirse en Nagasaki, será también distribuido en China y más tarde llega hasta la India, incluso hasta Arabia. Hoy publicamos El Caballero japonés. Tenemos una imprenta. Gloria a la Inmaculada. A pesar de su gran éxito, sus hermanos en religión ven su falta de salud. Su superior encuentra así la excusa para que regrese a Polonia. Pocos meses después de su regreso a Polonia, es nombrado de nuevo padre guardián de Niepokalanów. Es muy posible que cuando recibáis esta carta ya haya ocurrido algo. Todo está en manos de la divina providencia. Und so grüße ich euch denn, als meine alten, treuen, faulen Echtmänner. ¡Sieg heil! No olvidéis el amor. En 1939, los tanques de Hitler cruzan la frontera, arrasando la caballería polaca.
Se olvida a menudo que la Segunda Guerra Mundial, que empieza con la invasión de Polonia, no es obra solo de los nazis, sino que es obra de los nazis y los comunistas. Los nazis invaden Polonia por su lado el 1 de septiembre y 15 días después los comunistas por su parte. El 5 de septiembre se detienen las rotativas de Niepokalanów por el bombardeo de la cercana Varsovia. Hijos míos, se acerca un combate sin piedad. No sé lo que ocurrirá exactamente en Polonia, pero debemos esperar lo peor. No hay un rincón en este mundo donde no aparezca la cruz. No huyamos de ella, y si es necesario, carguémosla sobre los hombros y llevémosla de buen grado por amor a la Inmaculada. En febrero de 1941, Hitler prepara su gran ofensiva contra Rusia, aplastando bajo sus pies a la pobre Polonia, mientras los rusos, en el otro lado, llenaban de oficiales polacos las fosas de Katyn. El 17 de febrero, el portero le avisa a Kolbe de que una fila de vehículos está entrando en Niepokalanów. Colgó el teléfono y murmuró: «Bien, María». Kolbe saludó a los soldados desde el umbral. «Alabado sea Jesucristo». Es enviado a la prisión de Pawiak. El 28 de mayo de 1941, Kolbe es trasladado a Auschwitz. Con la cabeza rapada y vestido de harapos a rayas, se ha convertido en el prisionero número 16670. Desde la publicación de la Mitbrennen den Sorge, Hitler empezó a encarcelar ya católicos en los campos de exterminio. Conocemos figuras emblemáticas como Eddie Stein o Maximiliano Kolbe, pero fueron muchos sacerdotes católicos los que se exterminaron en los campos de exterminio. Todos en el campo saben que es sacerdote y por eso le reservaban los trabajos más duros: transporte de cadáveres, recoger las ascuas del crematorio, a cargar pesados troncos que le hacen tambalearse. Una rebanada de pan negro constituye el plato fuerte para todo el día. Los compañeros que tuvo con él en el campo de concentración en Auschwitz testificaban su caridad heroica realmente. Y uno de los datos o de los detalles que muestra esta caridad era el tema de la comida. En un campo de concentración la comida es escasa, que hace muchísimo más duro el trabajo, el frío. Todo resulta más duro cuando el hambre atenaza el estómago. Y en medio de esta situación, Maximiliano Kolbe era capaz de repartir la mitad de su comida con algunos de los que estaban allí y que estaban más débiles o estaban enfermos. Y este gesto de caridad heroica llamaba la atención profundamente a los que estaban con él viviendo en esas mismas condiciones. El 30 de junio, al terminar el trabajo, todo el campo permanece en pie. Un prisionero del bloque 14 se ha evadido. Es el bloque al que pertenece el padre Maximiliano. A las 9 de la noche todos han recibido un poco de sopa, excepto los presos del bloque 14. Al caer la tarde, apareció el comandante ayudante del campo, Karl Fritz, de las SS, anunciando a los prisioneros que como el fugitivo seguía sin aparecer, en represalia, 10 de ellos iban a ser condenados a morir de hambre en el bloque número 11. Fritz recorrió las filas seleccionando a las víctimas. De repente, Kolbe sale de la fila y se ofrece para ocupar el lugar de uno de los condenados que solloza y suplica. Es un padre de familia polaco, Francisco Gajowniczek. Soy sacerdote, católico, franciscano. Todos estaban impresionados con el hecho de que San Maximiliano se hubiera ofrecido voluntario para ir al búnker de la muerte, porque es verdad que ya es un paso y un paso grande el aceptar la muerte y el estar dispuesto a dar la vida por una persona que no conoces, pero no es dar la vida o morir de cualquier manera, sino morir de hambre y de sed.
Es una agonía larga, una agonía dolorosa, una agonía terrible. Y él sabía a lo que se estaba comprometiendo, a qué se estaba ofreciendo. Y conociendo todo eso, su caridad precisamente resalta más, ¿no? Ese amor como el de Jesucristo, el amor que da la vida por aquellos a quienes ama. Los condenados son obligados a dejar sus ropas a la entrada del búnker y entran desnudos. En aquella lenta y dolorosa agonía, Kolbe conforta a sus compañeros. Permanece de rodillas rezando ante los cadáveres de los que van muriendo. Al cabo de 14 días, la víspera de la Asunción, se dio la orden de rematar a los moribundos. El ayudante de la muerte, armado con una jeringuilla, entró en la penumbra de aquel búnker convertido en sepulcro. El único vivo es el padre Maximiliano Kolbe. El ayudante se acercó y la jeringuilla cumplió su cometido. Una inyección de ácido fénico rompió el último hilo de vida que quedaba en el cuerpo del padre Kolbe. El martirio se ha consumado. Pro amorem usque ad victimam. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Podría parecer que la vida de San Maximiliano Kolbe ha tenido un final triste y que una vida de un hombre tan generoso, tan grande, tan entregado, pues ha sido tragada por esa boca negra de las ideologías, de esos poderes políticos que tratan de luchar contra Dios, como dice San Pablo en la carta a los romanos, que tratan de aprisionar la verdad en la injusticia. Pero la fuerza de Dios, el amor de Dios, la sangre de los mártires se manifiesta siempre más poderosa que todas las fuerzas del mal. Y lejos de poder aplastar esa vida, vuelve a surgir nuevamente, produciendo como la espiga nuevos frutos, frutos de santidad, frutos de entusiasmo, frutos de vida nueva, frutos de vidas que se vuelven a entregar a Dios y a consagrar a Él. Es impresionante la vida de San Maximiliano, esa dimensión mariana, ese pertenecer completamente a la Virgen, ese haberle consagrado su vida. Y se ve que la devoción mariana, cuando es auténtica, ese entrar en la escuela de María, ser hijos de esa mujer fuerte que estuvo al pie de la cruz, pues transmite a sus hijos también esa fortaleza, esa generosidad, esa fidelidad hasta llegar al don de sí mismo, a la entrega completa de sí mismo. Eso es lo que vemos en la vida de San Maximiliano Kolbe. Y él nos invita también a renovar nosotros esa consagración, esa entrega, esa pertenencia, ese nervio mariano dentro de nuestra vida cristiana. Decir como él, oh Inmaculada, 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 te pertenezco.